¿Cómo hacer el índice de un trabajo de grado, tesis o informe de investigación? Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificación, le regales un like al video y lo compartas. Ahora sí, empecemos. El índice representa la estructura del contenido en el trabajo de grado, tesis o informe de investigación. Funciona como un identificador rápido de la información que contiene la producción textual que se presenta, siendo este su propósito, permitir que el lector visualice toda la estructura del contenido de manera organizada y pueda ubicarla a lo largo del trabajo escrito inmediatamente, a través de un número de página. Cada número de página funge como un número de índice, de ahí el nombre de esta sección del trabajo. Por eso es muy importante que todas las páginas estén claramente enumeradas, dándose la relación del índice con cada página y su contenido. Sobre el índice se debe tomar en cuenta lo siguiente. Se presenta al inicio del trabajo o informe, de manera que esté antes de todo el contenido, siendo la sección que presenta toda la estructura del contenido, además de ser el identificador de toda esa información, debe ir siempre antes. Sin embargo, hay páginas que suelen colocarse primero que el índice. La portada obviamente es una de ellas y el resto son las páginas preliminares que incluyen las constancias aprobatorias de los tutores, las dedicatorias y los agradecimientos. Todas estas páginas se presentan antes que el índice porque no contienen información propia del trabajo. Específicamente, en estas páginas se presenta una información relacionada a la identificación del trabajo y de su autor. Entonces, al identificar, es muy necesario que se ubiquen al principio, antes de todo. Es la forma de que el lector esté seguro sobre lo que se trata dentro de ese trabajo antes de comenzar a leerlo. Todo lo demás sí debe estar después del índice. Las páginas que se incluyen dentro del índice son las que están después del índice. Es decir, en un índice nunca se presentará la portada como página número 1, tampoco se puede incluir los títulos de dedicatorias y agradecimientos con sus números de páginas, porque todo esto está antes que el índice. Por lógica de la secuencia del contenido, en el índice no se puede mencionar algo que está antes que él. El índice se presenta iniciando con su título, que preferiblemente es índice general, aunque la palabra índice sin adjetivo también es válida. La razón de preferir el término índice general radica en el propósito que se tiene, que es presentar toda la estructura del contenido. Por eso se enfatiza que es general. Además, existen otros índices para las tablas, cuadros, gráficos y figuras, y cada uno se titula de acuerdo al contenido que presenta. El título del índice puede estar alineado en el centro superior o a la izquierda superior de la página. Esto depende de las normas de formato que se apliquen. Asimismo, puede redactarse en mayúscula sostenida o con mayúsculas solo al inicio de cada palabra. La estructura del contenido que se presenta en el índice se hace a través de los títulos y subtítulos que organizan la información a lo largo del trabajo, tesis o informe, respetando la secuencia en que estos títulos o subtítulos están organizados en el desarrollo del contenido. Además, es muy importante respetar la relación jerárquica entre los títulos y los subtítulos, es decir, se presentan tabulados de acuerdo a la jerarquía que exista entre ellos. Si del título 1 se desprenden 3 subtítulos, estos últimos se tabulan un poco más a la derecha que el título. Si del segundo subtítulo se desprende otro subtítulo, este último se tabula un poco más a la derecha de ese segundo subtítulo. El número de página correspondiente a cada título o subtítulo que se presenta en el índice debe ir al final de la línea, conectado con ese respectivo título o subtítulo mediante una línea discontinua de puntos. Cuando el contenido del título abarca más de una página dentro del trabajo, en el índice solo se coloca el número de la primera página donde aparece. Es decir, si el primer subtítulo dependiente del título 1
abarca 4 páginas, desde la 10 hasta la 13, solo se coloca el número 10 en el índice. Cuando el título o subtítulo abarca más de una línea en la estructura del índice, el número de páginas se coloca en la última línea de ese título o subtítulo. Los trabajos escritos que contienen numerosas tablas, cuadros, gráficos o figuras ameritan un índice particular. Esto es así por cada tipo de elemento. No se suman las tablas, cuadros, gráficos y figuras en un índice. Debe existir una cantidad numerosa de cada tipo de elemento para que haya un índice particular de ese elemento. Se estima que con al menos 10 de cualquiera de los elementos, sea tabla, cuadro, gráfico o figura, debe haber un índice. La cantidad no es fija, se estima a partir de 10 por considerarse una cantidad numerosa, pero con menos cantidad también se puede hacer un índice. Este tipo de índice suele titularse lista de, acompañado del tipo de elemento. Puede ser lista de tablas, lista de cuadros, lista de gráficos, lista de figuras y así cualquier elemento similar. El formato de presentación de estos índices particulares debe ser el mismo que el formato del índice general. Es muy común que los trabajos de grado y tesis incluyan índices particulares, porque en el capítulo de presentación de los resultados suele haber cuadros y gráficos, y en los trabajos especiales y proyectos factibles suelen aparecer figuras en el capítulo de la descripción de la propuesta o producto. Los índices particulares se presentan seguidos del índice general. Por tanto, suelen ser lo primero que aparece en la estructura del contenido de ese índice general. No todos los trabajos escritos ameritan un índice. Las producciones textuales que poseen pocas páginas no necesitan un índice porque el contenido es de ubicación inmediata nada más que con el paso de las páginas. Hay que recordar que el propósito del índice es servir de identificador de contenido en el trabajo. Entonces, si la información es de fácil acceso revisando directamente el contenido, no tiene sentido presentar un índice. Ahora bien, en trabajos que contengan un alto número de páginas y a su vez tengan numerosos títulos y subtítulos que clasifican un contenido amplio, sí es obligatorio la incorporación de un índice general. Tal es el caso de los trabajos de grado y tesis. A continuación, se presenta la estructura básica del índice general de un trabajo de grado o tesis. Se inicia con los distintos índices particulares. Los más comunes son lista de cuadros y lista de gráficos. Sigue el resumen y la introducción. Luego se coloca la palabra capítulo para indicar que en adelante se presenta la estructura de los capítulos. Se inicia con el número 1, el problema, que contiene planteamiento del problema, objetivos de la investigación y justificación de la investigación. Continúa el segundo, marco teórico, constituido por antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco conceptual si incluye y bases legales. En el capítulo 3, marco metodológico, se presenta modelo de la investigación, diseño, tipo, nivel y modalidad de la investigación, población y muestra, recolección de datos. Depende del modelo de la investigación, si es cuantitativa o cualitativa, los subtítulos que se incorporan en esta sección. Y el procedimiento. En el cuarto capítulo, presentación y análisis de los resultados, se incluye análisis e interpretación. Depende del modelo de la investigación, si es cuantitativa o cualitativa, los subtítulos que se presentan en esta sección. Se finaliza con el capítulo número 5, conclusiones y recomendaciones, estructurado por conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos y reseña curricular del autor. Cuando se trata de un proyecto factible o trabajo especial, la investigación incluye un capítulo adicional que se titula En función de la propuesta o producto desarrollado.
Este capítulo se incorpora antes o después del capítulo de las conclusiones y recomendaciones, y según su ubicación dentro del trabajo, se organiza en el índice con esta estructura. Capítulo quinto o sexto con el nombre de la propuesta o producto, presentando introducción, justificación, objetivo y características, todo relacionado a la propuesta o producto. Uno de los inconvenientes más comunes que tienen los estudiantes, investigadores de un trabajo de grado o tesis, es lograr una alineación perfecta de los números de páginas en el formato del índice cuando se usa el modo justificado. Una manera de lograrlo con facilidad es la siguiente. Se redacta todo el índice con sus respectivos títulos y subtítulos, incluso colocando las correspondientes líneas discontinuas al final de cada título o subtítulo que presentará un número de página. Hecho esto, se inserta un cuadro de texto que tendrá el mismo interlineado que el índice y un ancho donde solo entren 2 o 3 dígitos, dependiendo de las cifras que se necesitan para cubrir los números de las páginas del trabajo. Este cuadro se ubicará exactamente alineado con la primera línea del título o subtítulo que tendrá número de página. Al conseguir que el primer número de página esté alineado con su título o subtítulo, los demás quedarán automáticamente alineados a la perfección. Al final, se eliminan los bordes del cuadro y se procura que no tenga color de fondo, ni siquiera blanco. El índice es una sección prioritaria en los trabajos de grado, tesis e informes de investigación, que contengan un amplio contenido. Ayudan significativamente al lector en la búsqueda, identificación y acceso a la información del trabajo. De hecho, muchos lectores pierden el interés cuando la producción textual no posee índice o cuando la organización del contenido dentro del índice no es la adecuada. Así, es necesario que se dedique tiempo y esmero en la estructura del índice general de todo trabajo escrito, teniendo en cuenta que esta parte del informe es lo último que se hace, aunque se presenta prácticamente al principio. Un buen índice siempre aportará coherencia de contenido, búsqueda inmediata de la información y una presentación completa y rápida del tema abordado. Este ha sido todo el contenido. Te habló Madeleine Villegas. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Con gusto te orientaré.